Bienvenidos crocheteros a la segunda parte de Candy Cat. Y bueno, recuerden que las instrucciones siguen saliendo del lado derecho. Les dejo las abreviaturas y las indicaciones para los siguientes procesos. No hay más indicaciones hasta el ensamblaje de las figuras y comenzamos con la manchita de la espalda. Una vez que tengamos la pieza hecha, la vuelta 1 terminada, hay que verificar que no se haya quedado muy grande en el cuerpo o muy pequeña. Y bueno, continuamos con la vuelta 2. Una vez que lo tenemos así, vamos a darle vuelta al tejido. Vamos a tejer 8 puntos cadena y esta es solo una opción para hacer la parte de las manchas. En la parte de las manchas pueden tejer incluso medios círculos o tejer piezas similares a esta pero más pequeñas y las cosen a la parte del contorno. Entonces esta solo es una opción. Ustedes pueden optar por hacer círculos, anillos mágicos de 6 puntos para la parte de aquí, para la parte de acá y para la parte en medio piezas como esta, pero a lo mejor más pequeñas, de 6 o 4 puntos, y tejerlas aquí, coserlas más bien. Y bueno, nos quedaría la forma así como curviada, que es lo que estamos buscando, pero yo lo quiero hacer todo en una sola pieza, así que lo voy a hacer así. Vamos a dejar los 3 primer puntos cadena y en el cuarto punto tejemos nuestros puntos altos. En total debemos tener 6 puntos bajos, 6 puntos altos, perdón, tomando las cadenetas como punto inicial y nos va a quedar esta especie de manchita. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago un punto deslizado. En el siguiente hago un punto bajo y nuevamente vuelvo a sacar 8 puntos cadena. En este caso, si ustedes quisieran que quedan un poquito más largos, en la imagen tiene unos cortos, unos más largos, podemos hacer 10 puntos cadena. Aquí está. Y nuevamente tejemos en el cuarto punto puntos altos. Entonces, por ejemplo, este es de 10 y queda un poquito más largo que el anterior y eso pues le va a dar como la imagen de lo que hemos de lo que es la figura original. Entonces aquí vamos a continuar y bueno, las instrucciones están en la parte derecha, pueden seguir avanzando y le vamos a colocar un poco de velocidad al video para que vean el proceso, pero no doy más instrucciones.
Esto es lo que vamos a ir repitiendo. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir directamente a Instagram o bien me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Aquí vamos a terminar el último punto. Y contamos 1, 2, 3 en el cuarto. Nuevamente aquí hacemos un punto deslizado en el siguiente punto bajo y sacamos la siguiente manchita. Y nos va a quedar una más larga que la otra. Al final, cuando cosamos, vamos a coser esta parte de aquí, porque nos queda aquí como un huequito, un ojalito en ambas. Lo vamos a coser para darle un poquito más de estética a la figura. Y pues bueno, vamos a continuar. Sacamos una más, los puntos de la parte de aquí y repetimos del otro lado. Y nos queda de esta forma. ¿Okay? Y este es un buen tip para cuando hacen sandalias para bebé. Con esta pueden hacer todas las tiritas que lleva la sandalia donde cruza. Una vez que lo tengamos de esta forma, bueno, vamos a cortar una hebra de estambre larga para poder cerrar estos huequitos que les comentaba. Los vamos a ir cerrando tomando un punto de acá y vamos a ir cerrando. Vamos a ir avanzando. En esta parte pues solo hay que pasar la hebra por la parte interna de los puntos. Continuamos y cortamos. Esta parte la vamos a fijar con silicona, por lo que no es necesario que quede una hebra muy larga. Y nos va a quedar de esta forma al cuerpo. Si ustedes las quisieran más largas, las pueden hacer más largas, pero hay que considerar el espacio para nuestras patitas. Una vez que tengamos todas nuestras piezas ya listas para ensamblar, vamos a comenzar a unir. Vamos a iniciar pegando esta parte de aquí, que fue lo que hicimos, la mancha de arriba. La vamos a pegar en esta parte de aquí. Esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a pegar esto para comenzar a coser lo que es la cabeza. Una vez que lo tengamos de esta forma, bueno, vamos a esperar a que seque. Vamos a dejar esto fijado con alfileres y ahora vamos a coser la cabeza. La cabeza la pueden coser de esta forma o un poquito más arriba para que cuando peguemos las patas podamos pegarlas de esta forma. Entonces la voy a coser de esta forma, que queden la mitad de la esfera en la parte de abajo y lo vamos a coser así. Entonces vamos a insertar nuestra aguja y voy a comenzar a coser. La voy a colocar más o menos a esta parte de aquí y voy a comenzar pasando primero mi estambre hacia la parte de abajo, hacia el punto de abajo. Recuerden que es el estambre que no cortamos, sigue siendo el único hilo que va a alimentar la figura. Y ahora sí voy a ir tomando de esta forma un punto de lado a lado, de esta forma, y después un punto de lado a lado de la parte de abajo, de esta forma, así. Y esto lo vamos a hacer toda la cabeza. Recuerden que me estoy saltando partes para que el video no sea tan largo. Pero si tienen dudas me pueden enviar un mensaje o dejármelo en la parte de los comentarios y con todo gusto les puedo apoyar.
Entonces vamos a continuar uniendo esta parte de aquí, toda la cabeza. Y una vez que hayamos terminado, cortamos estambre. Aquí también lo que pueden hacer para que quede un poquito más asegurada es pegarla con silicona por la parte de adentro, esperar a que seque y fijar todo el contorno. ¿Ok? Entonces voy a continuar cosiendo hasta llegar a la parte final o inicial, que fue esta parte de aquí. Una vez que hemos terminado de coser todo, vamos a esconder este estambre. Vamos a tomar aquí el punto de esta forma. Y antes de que termine de pasar todo el estambre, vamos a pasar nuestra aguja por ahí. Y esto nos va a hacer una especie de nudo que nos va a ayudar más adelante a que no se desarme. Como tip, pueden colocar un poco de silicón para que quede fijo y ya no se mueva. Y bueno, vamos a esconder lo más que podamos de estambre para que sea más difícil en caso de que se desarme el nudo, pues que cueste un poco de trabajo que se deshaga la costura. Entonces vamos a esconder lo más que podamos de estambre y una vez que hayamos escondido lo suficiente, cortamos y listo. Ustedes lo que pueden hacer también es colocar un poco de silicona. Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar silicona, paso el estambre, va a quedar pegado y entonces ya no se va a mover la costura o el estambre y entonces va a ser más difícil que se desarme la costura. De esta forma va a quedar pegado y ahora sí podemos cortar esta parte de aquí. Y listo. Voy a retirar ya nuestros alfileres. Y ahora solo nos queda acomodar lo que es la cabecita. ¿Ok? Y nos va a quedar de esta forma. Es un poco más grande que los Smiling Critters que hicimos. Y bueno, nos va a quedar así. Ahora, vamos a fijar primero las piernas de enfrente. Y las piernas van a quedar de esta forma. En esta parte de aquí. Para que nuestra figura no caiga de esta forma, sino que las patas puedan ser el soporte de la cara. Y en este caso, cuando hagamos la lengua, haya ese espacio aquí para que quede la lengua colgando. Las vamos a fijar de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es, ya hemos rellenado aquí las patitas. Recuerden que las patitas quedaron las instrucciones y que era exactamente lo mismo que las patas traseras, pero un poco más grandes. De hecho, las vamos a comparar. Y vean, las de atrás son un poco más cortas y más pequeñas de la base, pero era exactamente lo mismo. Entonces, las vamos a unir de esta forma. Debe quedar el piquito o la puntita blanca de este lado y esta parte así. Y lo que vamos a hacer es unir ambas piezas de aquí. Y posterior a esto lo vamos a coser a la base del cuerpo. Ya una vez que está cerrada completamente, ahora sí, la voy a acomodar para que nos quede la patita hacia enfrente. Y entonces aquí vamos a comenzar a coser. Entonces tomamos un punto de la base del cuerpo
Y posterior a esto vamos a abrazar de esta forma, pasando por los puntos hacia adentro. Tiramos y nuevamente vuelvo a pasar de lado a lado y hacia enfrente. Y continuamos de esta forma hasta llegar a la parte final. Aquí es importante que no nos queden estos huequitos. Yo aquí voy a desarmar porque no pueden quedar esos huequitos porque no se ve correctamente la costura. Entonces vamos a ir apretando y nos debe ir quedando de esta forma. Entonces hay que respetar la línea para que nos quede precisamente la patita hacia enfrente. Entonces voy a terminar y lo que hacemos de este lado lo vamos a repetir en el otro lado. Una vez que hayamos fijado ya toda la pieza, nos va a quedar de esta forma. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente un pequeño nudo de seguridad. Y escondemos nuestro estambre. Y podemos hacer lo mismo, colocamos un poco de silicón y podemos fijar el estambre. Ahora, en esta parte de aquí la patita se mueve. Nosotros cuando posicionemos la pieza y tenga su patita del otro lado va a quedar así. Si ustedes desean que la pieza o la patita quede fija, que no baje, lo que ustedes pueden hacer es hacer una unión en la cabeza, en esta parte de aquí, coserla aquí. Y nos quedaría fija la patita. Ahora, para hacer la parte de atrás vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya hayamos rellenado bien esa parte de abajo, lo que vamos a hacer ahora es cerrar la patita igual que hicimos con la patita delantera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cerrar. Entonces aquí vamos a cerrar. Esta sí debe quedar cerrada. Por donde está lo blanco debe quedar esta parte así. Entonces vamos a cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer sin tocar esta parte de aquí de la hebra, que es con la que vamos a coser al cuerpo, vamos a unir nuestra piernita aquí. Esto lo pueden hacer antes de fijar la parte de la patita o después del muslito, esta parte de aquí. Yo les recomiendo que sea antes porque es más fácil pegarla. Toman ambas partes y pueden ir pasando el estambre de abajo hacia arriba. Aquí nada más, aquí solo hay que cuidar que no se junte la otra hebra y es más fácil ir cosiendo esta parte de aquí. Entonces aquí vamos cerrando, vamos colocando esto así. Y en esta parte de aquí, antes de cerrar el último punto, hacemos nuestro nudo de seguridad y nos va a quedar de esta forma. Y ahora esta parte la voy a pasar hacia la parte interna. Voy a pegar esta hebra aquí adentro y voy a cortar.
Y listo. Ahora vamos a rellenar un poco esta parte de aquí adentro. Vamos a colocarle un poco de relleno. No mucho, solo lo necesario para que podamos mantener esta forma de bolita. Y ahora vamos a coser esta parte aquí. Nos debe quedar la piernita viendo hacia abajo, de esta forma. Entonces vamos a coser nuestra piernita a esta altura de aquí para que nos quede la figura así. Si ustedes la quisieran coser un poquito más arriba, lo pueden hacer y queda la patita un poquito más abajo, de esta forma. Aquí ustedes cosen a la altura que quieran, lo pueden coser incluso un poco más arriba, un poco más abajo, y la patita igual queda movible, entonces ustedes pueden acomodar las patitas así, más pegaditas. Incluso si ustedes quisieran que la patita quedara fija, lo mismo, la vamos a coser a la parte de acá. Y como cosimos esta parte, vamos a ir cosiendo la parte de este lado. Entonces aquí vamos a colocarla. Yo la voy a fijar cuatro puntos de separación de la última manchita. Y aquí voy a comenzar a coser. La voy a poner de cabeza para poder coser y vamos a tomar una parte del cuerpo y una barriguita, tomando solo la barriguita de enfrente del punto siguiente hacia abajo. Y continuamos. Y vamos a continuar de esta forma todo el contorno hasta llegar nuevamente al inicio y repetimos lo que hicimos con la patita de enfrente. Escondemos nuestro estambre y pegamos. Y estaríamos terminando esta parte del ensamble del cuerpo. Entonces voy a continuar hasta darle vuelta a todo el tejido. Ok, hay que pasar la patita hacia arriba para poder cerrar esta parte. Y listo, lo que hacemos aquí lo vamos a hacer de este lado. Una vez que hayamos terminado de unir todas las piezas, nos va a quedar de esta forma. A mí me quedó un poquito chueca esta, ya no la pude arreglar porque pues la pegamos al inicio. Hay que tener cuidado en esta parte de aquí. Y bueno, así quedan las patitas, así queda la parte de atrás donde vamos a colocar la colita y toda la parte de la cara. Una vez que ya tenemos ensamblada toda la figura, nos vamos a ir a hacer la cola y las partes de la cara. De esta solo les voy a dejar las instrucciones en la parte derecha como han estado saliendo, y si ustedes tienen dudas me pueden enviar un mensaje directo a Instagram y con todo gusto les hago un pequeño clip o una explicación. Y bueno, vamos a tener todas nuestras piezas y aquí les voy a explicar. Como ustedes ven, bueno, tenemos la cola, las instrucciones salen del lado derecho. Y bueno, vamos a hacer nuestra cola, la vamos a rellenar completamente, esta sí la vamos a llenar completamente. Y para unirla vamos a cerrar como cerramos el resto de las piezas, adelante, atrás, adelante, atrás. Y la vamos a coser a esta parte de aquí. Aquí es donde va a quedar nuestra costura de la colita. Exactamente lo mismo que hemos hecho con las piernas y la cabeza. Y nos va a quedar de esta forma. Para la parte de los bigotitos, vamos a hacer 8 puntos bajos cerrados en una anilla mágica. Y nos va a quedar plano, nos va a quedar de esta forma.
Cuando lo tengan así, lo que tienen que hacer es bajar los puntos. Aquí vamos a tirar fuerte del hilo inicial y del hilo final. Van a unir con punto deslizado y una vez que lo tengan así, los pueden pegar con silicona o bien ir cosiendo un punto por cada punto a la parte de los bigotes, que sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí así. Y los van a fijar con silicona o bien los pueden coser. Sobre esta van a colocar, o un poco antes de colocar los bigotes, van a pegar la parte del medio círculo que lleva arriba de la nariz o de los bigotes en color blanco. Este círculo es un anillo mágico de igual forma que los otros, pero sin cerrar esta parte de aquí. Y nos va a quedar así. Ponemos esta, después colocamos estas. Y en medio de las dos vamos a tejer con hilo cristal la nariz de esta forma. Lo que queremos con el hilo cristal es que quede un poquito más delgadito y pues nos quedaría el triángulo de la nariz. De esta forma. Este va a quedar aquí. Y las boquitas a un costado. Este debe cubrir parte de lo que es la boca para que nos pueda quedar pues la forma. Tenemos las orejitas, hay que tejer dos del mismo tono con el que tejimos la parte de la manchita. Y bueno, van a fijarlas de un lado y del otro. Y después tenemos las manchitas de agua. Las vamos a tejer con este tipo de estambre y después hay una parte en las indicaciones que dice 2 hebras, que es esta. Es exactamente el mismo procedimiento, pero lo que hicimos fue deshacer el estambre y tomar solo 2 hebras, como si yo hiciera esto. Y con estas 2 hebras vamos a tejer las otras 2 piezas más pequeñas. Debe haber 4 piezas de estas, 2 pequeñas y 2 grandes. Y por último vamos a tejer nuestros ojitos igual con azul rey en estambre cristal. Y bueno, los vamos a pegar de esta forma. Las instrucciones salen del otro lado. Vamos a ensamblar todas las piezas y les enseño cómo queda. Y hasta esta parte estaríamos terminando nuestra figura. Si ustedes quisieran hacer la boca, bueno, quédense un poquito más en el video. Una vez que hayamos fijado todas las piezas, pues nos va a quedar de esta forma. Y prácticamente hasta esta parte de aquí el tutorial está terminado. Aquí yo le pegué la cola con un poco de silicón para que no cayera hacia abajo, pero ustedes la pueden dejar libre. Y de manera opcional, aquí en la parte de abajo le pueden hacer lo que es la boquita. Pueden hacer igual un medio círculo de este color en tonos café. O bien pueden hacer lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a reservar nuestra figura. Y ahora vamos a tener 2 tonos más. Este es rosa mexicano y este es café. Entonces con el café voy a hacer lo que es el orificio de la boca.
Y continuamos con las instrucciones del lado derecho y estas dos piezas las vamos a pegar con silicona. Recuerden que si tienen dudas los leo en la parte de los comentarios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales y continuamos con este tutorial. Debemos verificar que nos embone perfectamente en la boquita, nos va a quedar de esta forma y vamos a tejer ahora lo que es la lengua para que quede pues esta parte colgando. Esta también la vamos a fijar con silicón, la pueden coser pero es a opción de ustedes. Como es una pieza pequeña, a mí me gusta más pegarlas porque no se deforma tanto al momento de la costura. Aquí voy a cortar este que fue el nudo inicial y después voy a cortar este otro. Yo como lo voy a pegar no es necesario dejarlo muy largo. Aquí lo que yo voy a hacer es pegarlo a la parte de atrás y después fijarlo a la boca. Y nos va a quedar la pieza de esta forma. Lo que yo voy a hacer es colocar la lengua de esta forma y la vamos a pegar a esta parte de aquí. Y así tendríamos la lengua y nuestra figura terminada. Yo aquí como plus le voy a agregar unos caramelos miniatura, voy a hacer una esfera de 6 puntos en anillo mágico y le voy a pegar un caramelo aquí y pues para la foto, la decoración, le voy a agregar otros 3 caramelos más. Pero bueno, vamos a pegar y estaríamos finalizando nuestro tutorial. Esta igual la vamos a cortar, no muy larga, solo lo necesario. Ya fijo, nos quedaría de esta forma. Y bueno, vean, la lengua tiene esa forma como curva para que pues parezca que quiere atrapar al caramelo. Ya si ustedes quieren agregarle unos detalles más para que se vea un poco más cute la cara, lo pueden hacer. Y bueno, hemos llegado a la final de nuestro tutorial. No olviden suscribirse si son nuevos, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales. Recuerden que en la sección de miembros va a haber videos exclusivos, además de que cuentan con acceso anticipado a los videos. Y
van a poder encontrar este mismo patrón adaptado a un tamaño más grande. Y pues bueno, este ha sido todo nuestro tutorial. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!